momento 4 encuentros, 2 partidos aplazados, uno recuperará este martes, encuentro que también les ofreceremos en directo desde Radio Televisión Ceuta a partir de las 11 frente al Leganés. Y en los otros 4 encuentros que ha jugado, una victoria, un empate y 2 derrotas. Irregular, por tanto, la trayectoria del conjunto blanquinegro, que hoy tiene a un rival muy complicado, como decimos, el líder en solitario, Noia Portus Apóstoli. Aprovechamos la ocasión para saludar a los seguidores de este conjunto coruñés que están siguiendo este partido por el canal del club, además de, como no, todos los telespectadores que nos siguen a través de la televisión pública de Ceuta, Radio Televisión Ceuta, en esta cita ya obligada con el deporte ceutí, más concreto con el fútbol sala, con el ceutí y con los seguidores de este deporte. Como pueden comprobar, el recinto deportivo sin público, con las puertas cerradas, solo las personas vinculadas a los distintos clubes, el plano frontal, el presidente de la Unión Africana Ceutí, el vicepresidente, en que los jugadores del conjunto blanco saltan a la pista de Villarreal. Está llevando a este equipo a ser el auténtico dominador de este grupo municipio modesto, La Coruña, que ha arrancado con muchísima fuerza, no solo en Liga, sino en la Copa del Rey, en su mayor categoría, en el pueblo. A la liga. Vamos a ver con qué resulta. Que llega hasta aquí, como les decíamos, con una victoria, con derrotas, un empate, un partido frustrado con la Liga Futsal 5-4. Recordamos que tiene solo 2 partidos aplazados, que hemos mencionado. En casa se impuso bien al Atlético de Benavente con 4-2, empató a 0 con Talavera en casa. Esa derrota brutal en la pista de la ciudad de Móstoles, 8-3. Vamos a ver qué va de sí este encuentro con el Noia Portus Apóstoli. Pista de ese quinteto de salida de Cabezón en portería, Everton, Saúl Olmo, Anuar, todo dispuesto para que
Saúl con el saque de lateral. Siempre decimos, ¿no?, que en esta categoría no hay ningún rival fácil. Lo hemos visto en los partidos que han jugado como el yo creo que es una buena piedra de toque en el día de hoy para el club, sobre todo para el conjunto canario, y esperemos que quizás el punto débil ahora mismo del conjunto Caballa, que quizás por juego sí está desarrollando un juego vistoso, un juego que hace llevar a su conjunto a la puerta del rival con facilidad, pero que no culmina las jugadas
que crea. Deporte, y está claro que es un toque
pierna, muy peligroso. Inicia juego desde el mismo sitio.
esta última semana, Víctor Cachón, que también ha estado de jugadores importantes que no puede contar. Tres jugadores importantes en una plantilla muy corta, con una intensidad de juego muy alta. Evidentemente necesita todos los jugadores disponibles, sobre todo todos los jugadores que tienen muchos minutos durante las jornadas anteriores. Esta semana no puede contar con ellos y eso evidentemente pues no nota mucho el conjunto deportivo. Tan corta digo en el aspecto de que este año por las circunstancias de que hay un doble grupo en el mismo grupo, una competición demasiado corta, con partidos muy continuos, partidos en los cuales son muy igualados, evidentemente eso es toda la falta de potencia, toda la estrategia, ya sea forma y fuera de banda, es el que normalmente ejecuta y ordena para golpear con su pierna izquierda, lo había caído muy bien, estaba muy centrado, pero sin embargo ha querido doblar de nuevo el balón sobre Saúl y el jugador del conjunto de Noya ha podido interceptar ese balón, pero yo creo que el disparo de Sucia, que tiene un buen disparo con su pierna izquierda, le había venido a su pierna buena, tenía una claridad, estaba en el centro justo de la portería del conjunto del Noya y yo creo que tiene que haber disparado, ya que tiene un control sobre esa pierna y un disparo.
Rosario, el otro chaval de la delantera del conjunto Caballo. Bien Dani Cabezón, José Mari hizo un jugador el último partido que aprovechó después el compañero Mora para hacer el gol. Está teniendo mucha suerte a la hora de poder disputar partidos, sobre todo que se concedía siempre a ser el querer sumar puntos y poder hacer jugadores como estos en el equipo. Sí, sobre todo eso, claro, eso que va a penalizan muchísimo, ¿no? Entonces, claro, y aparte del aspecto físico, ¿no? De mantener esta intensidad de juego tanto en el aspecto defensivo como en el
Santi a veces utiliza en ese aspecto, en el aspecto tanto de cierre como de pivote cuando Sufjan no está a la pista, y evidentemente tener un pivote de esas características como es el caso de Sufjan le da mucho desahogo a la hora de sacar el balón desde ahí atrás. Hay tiempo muerto en la pista, con algo más de 4 minutos por delante todavía de esta primera mitad, sin goles, en el Guillermo Molina en esta retransmisión en directo para Radio Televisión Ceuta, y saludamos de nuevo a los telespectadores, a los seguidores gallegos que nos están viendo también a través de esa plataforma, de ese canal que tienen en YouTube, que están siguiendo este partido entre el líder, el Noya, y el equipo local. Si algún equipo puede echar ganas a su afición aquí en el polideportivo, cercano a la cancha, pues ese puede ser igual el Ceutí, un equipo que necesita esa energía y esa pasión cuando han venido los aficionados, ¿no? Sí, hay veces que viene un equipo necesita más apoyo, ¿no? Está claro que el deportista necesita el apoyo cercano de su punto, de su gente, para que pueda dominar en momentos puntuales o de todo el partido, y dar ese punto de energía que le pueda faltar a los jugadores. Pero bueno, en las circunstancias que nos está sometiendo ahora esta pandemia, está claro que sobre todo hay que mirar más de evidentemente ahora mismo quizás sea un poco, ¿no?, de espectadores para que
final pues se han adelantado el conjunto del Noya. Quizás el empate hubiese sido algo más justo, pero sí está claro que bueno, el Noya ha metido ese gol de estrategia y esperemos que en este segundo tiempo el Fulcini pueda darle la vuelta al marcador, ¿no? 0-1 en esta primera mitad, favorable al Noya. Toda una segunda mitad por delante. Se lo seguimos contando en Radio Televisión Ceuta. Hasta ahora.
A punto de comenzar esta segunda mitad, recuerden, al descanso 0-1 favorable al Noya. Vamos a ver la acción del conjunto comunista, que inicia con el quinteto inicial, sigue con la portería de Cabezón.
circulación de balón que puede llegar a cometer errores, evidentemente, si tiene mucho espacio el conjunto de Noya detrás de la zona del conjunto Caballo, le puede hacer mucho daño. Entonces hay que tener mucha seguridad a la hora de esa circulación de balón para encontrar la portería rival, y todavía 2 goles por el tiempo que queda, evidentemente no es un tiempo que meter algún gol y meterte ya rápidamente en el partido. sabía cuál de ella y al final se ve ahí, ¿no? Eso le pasa por tener tanta técnica, ¿no? Si fuese más limitado hubiese pensado solo en uno. Efectivamente, creo que ha pensado en driblar, en pasar, en hacer varias cosas a la vez y quizás si hubiese sido algo más sencillito hubiese dejado el balón arriba buscando al pivote. Intentó progresar
intentar por el costado comentando justo antes, esa precipitación a la hora de buscar la jugada de ataque cuando va a dos pérdidas de balón, pero yo que lo que he comentado, que no tiene necesidad el Noya ahora mismo con el resultado que llevaba y sin que el Celtí en el aspecto de circulación del balón hubiese creado algo de ocasiones de gol, tenía esa pérdida de balón y en dos pérdidas de balón casi le empata el partido. En este caso Sofía no está aceptado ya que tenía a Everton en el otro lado justo en la otra esquina para poder doblar el balón y simplemente empujar a Everton el balón. No ha sido así, ha querido rematar él y yo creo que en ese aspecto se ha equivocado. Ahora tenemos a Everton ahí, quizás un golpe que se ha dado con el jugador del conjunto de Noya, un golpe y está extinguido en el área del conjunto de Noya. Sí, es el jugador brasileño, se duele intentar realizar ese regate, un golpe a contacto que se aleja, que se restablece. Pero tiene que ser cambiado ya ahora. Al banco se sentará Everton. Él ha sido de dos ocasiones seguidas. Ha sido de Everton, pero no ha podido facilitar a Sofía, ¿no? Tanto marcar el primer gol como tener esa ocasión tan clara en el segundo. O sea, quizás el golpeo del segundo tenía más posibilidades de marcar en el segundo, en la segunda ocasión que en la primera, ¿no? Porque en la primera tenía un jugador de Noya muy cerca de él. Y sin embargo en el segundo no tenía ninguna opción. Él ha amagado el disparo, ha tirado a uno de los defensores del Noya al suelo y después se ha encontrado solo delante de la portería del conjunto del Noya y no ha golpeado quizás todos los días que él tiene esa posición que se tiene izquierda y esta ocasión no vamos a golpear todos los días, quizás él no tiene que tirar.
descolocado totalmente al conjunto caballo, y en ese robo que quizás todo el mérito le podamos dar a Everton, ¿no? Por ese robo de balón, el que ha propiciado el primer gol, le ha vuelto a dar a Álava, y en estos pocos minutos que llevamos después del gol de Noya, bueno, pues el conjunto ha tenido ya la ocasión para incluso ponerse delante del marcador, ¿no? quitártelo en medio.
pero se ha quedado sorprendido.
No, ha sido el 10. 10. llegar a estos últimos compases del encuentro con siguiendo teniendo esa intensidad, ese ritmo de partido, de estar al 100% de tu fuerza, evidentemente es muy complicado
sí. Menos de 5 minutos para que finalice este partido. Gana provisionalmente el conjunto de Noia por 2-3.
es verdad, sí es verdad que en la otra sí me he mojado, en esta no te puedo decir nada, la verdad. Sí, tienes toda la razón de que, bueno, por la situación en la que nos encontramos, tenemos las banderas de aquí del pabellón y a veces pues, nos entorpece, ¿no?, el poder ver la función del campo, todo el campo. Hay tiempo, Manolo, hay tiempo. 2 minutos y medio. Levantar este partido. No está perdiendo la cara en ningún momento frente a la De Everton en ese segundo palo, solamente que se le ha cerrado mucho el balón y no ha podido poder buscar esa posición de Everton para poner un poquito está metido en el fondo de la pista y por eso no ha podido encontrar y impactar al otro lado. Ingreso a
sí es verdad que, como te he comentado anteriormente, todavía estamos echando en falta algunos jugadores importantes del conjunto caballar y algunos que no están en forma. En el caso de Víctor, por el tema de la enfermedad, el caso de Santi, que también está enfermo. Quizás Facu todavía no ha entrado, quizás no se está adaptando todo lo que nos gustaría ver a este jugador, que es un gran jugador. Everton sí ha dado un salto de calidad y bueno, en el caso de Hueque hoy por el momento no ha tenido por la expulsión que tuvo la jornada anterior. Sí, pero en líneas generales yo creo que el partido tuvo un pequeño periodo de tiempo en el cual el Fulti no estuvo entrenado, pero en líneas generales ha sido un partido de fútbol sala con muchas ocasiones y quizás, bueno, el Fulti quizás se ha merecido algo más que el Noya en algunas jugadas de poderse poner más en el marcador, pero un resultado quizás complicado. Y después de ver este partido surge un interrogante, cuando he visto a Fulti a este nivel, sobre todo a nivel defensivo, de pressing, le ha sacado un empate al Noya que hasta ahora nadie le había sacado ni un solo punto, lo había ganado todo, incluso lo Parulo en Copa. Este Ceuti es capaz de dar de más, tiene que dar de más, porque en el momento que está mostrando es un tanto irregular, ¿no? Todo lo contrario que la continuidad que está teniendo el conjunto gallego. Sí, lo que te estaba comentando, quizás el Sutil, como terminó la temporada pasada y con la incorporación de este año, yo creo que deben estar más arriba, quizás ser un equipo muy emparejado a lo que es el Noya, y yo creo que debe dar un salto más de calidad y espero que este partido sea un punto de inflexión para lo que queda de esta primera competición, mini competición, que es lo que queda de ese salto de calidad, y podamos ver a City, que creo que debemos ver aquí, porque que ellos también, el cuerpo técnico y la junta directiva, yo creo que han planificado ese tipo para poder estar ahí arriba. Bien, bueno, pues agradecerte como siempre tu colaboración con nosotros, y a los que nos siguen decirles que tienen una nueva cita con Radio Televisión Ceuta, con el fútbol sala y con la Unión Ceuta el próximo martes en directo a partir de las 11 aquí en el Guillermo Molina, con un nuevo partido del conjunto unionista que recupera uno de sus partidos aplazados a partir de las 11 contra el Leganés. Les esperamos hasta entonces.